Salmo 11, versículo 5 dice la traducción Reina Valera: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Amén. También quiero leer la traducción al lenguaje actual, que dice así: Dios pone a prueba a los justos, Él mismo los examina, pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Amén. Toda esta semana hemos estado reflexionando al mediodía sobre los malvados, sobre los malos que no prosperarán. El día de hoy tiene como título esta reflexión: Dios aborrece a los malos. Tremenda palabra, ¿verdad? Esa palabra aborrecer es muy maluca, pero la palabra de Dios es muy clara donde dice que Él los aborrece. Si leemos versículos anteriores, dice que el Señor está en su santo templo. Desde su palacio celestial vigila la humanidad entera. Nosotros eso ya lo sabemos, que el Señor todo lo ve, todo lo sabe, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es nuestro soberano Rey y Él sabe qué estamos pensando, qué estamos diciendo, qué estamos hablando. Pero dice al inicio de este versículo 5 que Dios pone a prueba a los justos. Nosotros somos contados como justos, no tanto porque seamos justos literalmente, pues porque no, es que no nos desviamos a un lado o al otro, sino porque hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, por su sangre redentora en la cruz del Calvario. Sabemos que hemos sido justificados, es decir, que si el Señor, si nuestro Dios Padre nos mira, es a través de ese sacrificio del Señor Jesucristo y por eso nos ve justos. Pero hay otras personas que son malas, que son malvados, que aún no quieren obedecer al Señor y que en su corazón no hacen sino maquinar, planear maldad en contra de otros seres humanos, en contra de Dios, en contra de incluso de ellos mismos, de sus hijos, de las personas que están alrededor. A esas personas dice la palabra que el Señor los aborrece, que el Señor dice en esta versión lenguaje actual, los odia con toda su alma. Y uno diría, no, pues es que Dios no odia a nadie, pero la palabra dice que sí. En esta palabra está diciendo que sí. Hay otros textos, por ejemplo, si leemos Salmos, se me acaba de escapar. Salmo 5, en Proverbios 15, en Apocalipsis 2, confirma esta palabra. Lo que estoy diciendo de que el Señor aborrece a los malos, porque el Señor lo ha dejado plasmado allí, es porque es necesario que nosotros lo leamos y lo aprendamos. Y no queremos nosotros recibir un juicio de Dios. Es por eso que cuando al inicio de este salmo, pues o este versículo 5 dice que Dios a los justos los prueba, o nos pone a prueba. Por eso es que nos ocurren tantas cosas que a veces no quisiéramos vivir, pero es porque el Señor nos ama y quiere moldear nuestro carácter y quiere que seamos cada día mejor, que cada día nos parezcamos a su carácter y que cumplamos ese propósito para el cual nos ha enviado, y por eso es necesario pulir tantas cosas que a Él no le agradan de nosotros. Y que nosotros a veces no entendemos, pero son necesarios. Estos ajustes de tuerca, por decirlo de alguna manera. Pero que Dios nos libre de convertirnos en esas personas malas que están contrarias a la voluntad del Señor, y que por eso es que dice la palabra que el Señor los odia. Y más adelante el versículo 6, 7 del mismo Salmo 11 nos dice que Jehová, que sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y violento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Tremendo, ¿verdad? Es decir, que a estas personas, si no logran arrepentirse, si no se proponen cambiar de vida y llegan a partir de este mundo en ese pecado, las consecuencias son desastrosas. Las consecuencias no se harán esperar de parte de Dios. Entonces, que el Señor tenga misericordia de todo aquel que aún no se ha arrepentido, de todo aquel que anda en maldad, de todo aquel que anda en desobediencia,
que el Señor les permita aún en su último instante de vida arrepentirse. Qué bueno que lo hagan desde ya, desde que están jóvenes, de que estos jóvenes que de pronto andan en el sicariato y en tantas cosas que sabemos que ni a nosotros nos agrada, mucho menos al Señor, porque solo Dios conoce sus corazones. Nosotros solamente vemos sus acciones, pero no sabemos sus corazones. Entonces todas estas cosas en las que andan y que ocasionan tanta violencia, tanta maldad y que pierden su vida a temprana edad, que el Señor les ayude a que aún en su último instante de vida ellos puedan arrepentirse y reconozcan que necesitan ser salvos, que necesitan ese perdón divino. Pero también, no solamente a los jóvenes, hay otras personas que llevan toda su vida viviendo en pecado. Qué duro, qué triste. Si nosotros que tratamos de hacer lo bueno, hay cosas tan difíciles en nuestra vida, más aún aquel que aún no conoce del Señor. Mis hermanos, espero no haberme enredado mucho. Esta es la reflexión para el mediodía. Y lo que nos debe quedar claro es que nosotros vamos por el camino correcto porque estamos contados como los justos del Señor, porque estamos tratando de seguir sus pisadas y que queriendo todos los días que lo que hacemos incorrecto, el Señor nos ayude a cambiarlo y a mejorar y que ser malo, ser injusto, ser pecador, andar en caminos distintos a los que el Señor tiene para nosotros trae consecuencias y desastrosas. Entonces no queremos eso ni para nosotros ni para ningún pariente nuestro. Entonces sigamos clamándole al Señor para que estas personas que amamos lleguen a los pies del Señor, se arrepientan de sus malos caminos, de sus malas acciones y empiecen a hacer lo bueno para que tengan una vida de plenitud, una vida de bendición, una vida de tranquilidad, de gozo y más aún la vida venidera, la vida futura, la vida que hay después de que partimos de este mundo terrenal. Mis hermanos, Dios les bendiga. Esta es la reflexión del mediodía. Espero que de verdad sea edificante para cada uno de ustedes. Un abrazo.